Bueno amigos, aquí les traigo otro video. Hoy les traigo el Sony SRS-XB13. Aquí ya lo podrán ver. En este caso lo compré en color taupe. Muchos lo conocen también como color champagne. Bueno, este es un altavoz que nos dice que tiene 16 horas de autonomía. Aquí podemos ver que en el interior se ve lo que viene siendo su subwoofer. Su peso es solo de 235 gramos. Y la versión de Bluetooth es 4.2, con lo cual solamente podrás conectar un solo dispositivo. Maneja un rango de frecuencia de 20 Hz a 20.000 kHz y tiene el Bluetooth un alcance de 10 metros. Como podemos ver, su cable es un cable de tipo C, ya muy común para todos los altavoces de hoy en día. Y por este costado trae algunas certificaciones, que es resistente al agua. También nos dice de la correa que trae un sonido excepcional y podemos conectar dos en modo estéreo. Bueno amigos, de este altavoz no hay tantas cosas de qué hablar, ya que únicamente trae, como podemos ver aquí, el botón de power. Aquí ya se encuentra encendido. Cuando está cargando se ilumina este LED de carga. Aquí para ponerla en modo estéreo también se iluminan, y aquí ya podemos ver que el Bluetooth se encuentra visible. Aquí tenemos el micrófono, las teclas de play, pause, y así mismo para contestar una llamada basta con solo oprimirlo aquí en el momento de la llamada y se va a contestar. Las teclas para aumentar y disminuir volumen, y por este costado tenemos el puerto de entrada tipo C. Ahí lo podemos ver, no traen entrada auxiliar como los demás. Y por la parte de abajo aquí podemos ver que tiene las salidas de aire. La correa de transporte también, una vez desmontándola de esta parte, podemos meterlo por este costado. Aquí podemos verlo, por eso precisamente trae esta parte. Podemos meterlo por aquí y ya lo podremos tener colgado de esta manera, para que ustedes lo tengan en una parte direccional, apuntándoselo hacia ustedes, así como se los estoy mostrando. Por aquí por la parte de abajo, aquí viene el modelo, lo que necesita para recargarse y dónde está fabricado y algunas otras características. De antemano les digo amigos, este altavoz tiene un sonido bastante bueno, pero para mi gusto le falta potencia. Voy a hacer la prueba ahorita, pero siento que le falta un poquito más de potencia. El sonido es bastante bueno. Una vez que lo ponemos en la posición como debe ir, en este caso así, el sonido se expande perfectamente bien, tal como lo dice ahora sí que el manual, que tiene un sonido bastante bueno. Les haré una pequeña prueba y ya ustedes son los que tienen la última palabra. Su precio es de solo $40, dependiendo las ofertas puede bajar hasta $33, y en México rebasa los 1,000 pesos mexicanos.